Muy bien, ¿visualizan el sílabo? Alumnas y alumnos, ¿visualizan el sílabo? Sí, doctora, se ve bien. Muy bien, bueno, sí, vamos a podemos verlo. socializar el sílabo para que ustedes conozcan el contenido y de qué trata el desarrollo de la asignatura. Bueno, ustedes ya saben, la asignatura es Defensa Nacional, el código es 20161 y ustedes son del 7º ciclo, sus créditos son 3, 17 semanas, horas semanales 4, 2 teóricas, 2 prácticas. Corresponde al plan de estudio 2010, inicio de clases. Ya esta semana empezó 4 de enero hasta 24 de abril. El nombre de su profesora es Lili Palomino Paz y corresponde al 2022. Con respecto a la sumilla, esta asignatura es de carácter teórico y práctico, porque consta de 4 horas, 2 teóricas y 2 prácticas, y que se busca con esta asignatura que los estudiantes conozcan los aspectos más saltantes de la defensa nacional y tiene una visión multidimensional de la seguridad y defensa nacional. Esto es que va más allá de lo militar. Y con respecto a las competencias, es que el estudiante analiza los conceptos básicos de defensa nacional, temas de gobernabilidad, Estado, visión geopolítica del Perú, la megadiversidad, y en la última parte del sílabo vamos a ver, como ustedes son del área de medicina, algunos procedimientos médicos, sobre todo frente a emergencias y desastres. Entonces, como capacidades tenemos que conocen conceptos básicos de defensa nacional, las bases legales, la constitución política del Perú, y otra competencia es que entienden la organización política administrativa del Estado, la política de seguridad y defensa nacional, y además se va a tener una visión geopolítica del Perú. Otra capacidad es que conocen la ubicación del Perú en el mundo y, por otro lado, hay que estudiar también la megadiversidad del Perú, temas relacionados al área de los recursos naturales y las potencialidades del Perú según sectores. Y otra capacidad es que ustedes conocen el significado de seguridad en salud. Bueno, ustedes son del área de medicina y, bueno, ya saben todos los procedimientos médicos, cuidados sanitarios, frente a emergencias y desastres, que simplemente acá con ustedes vamos a profundizar y también asignar algunos temas respecto a esta capacidad. Y acá está la programación de contenidos en la unidad 1, que es la que estamos dando inicio el día de hoy, que corresponde a la introducción a la defensa nacional. Y acá, bueno, estamos presentando el sílabo y luego vamos a analizar la definición de defensa nacional y se les va a asignar un texto que se denomina el bien común. Y luego al final vamos a tener una evaluación de entrada, una prueba de entrada para como un procedimiento que siempre se realiza al inicio del semestre académico. Luego, en la semana 2, vamos a estudiar el marco normativo de la defensa nacional y vamos a conocer todo el marco legal que corresponde a la defensa y vamos a estudiar también lo referente a la Constitución Política del Perú y artículos básicamente referidos a la defensa nacional. En la semana 3 vamos a estudiar la política de seguridad y defensa nacional y cuyo contenido procedimental es que ustedes entiendan la política de seguridad y defensa nacional, cuál es el asidero de la política de seguridad y defensa nacional, y en la 4, el plan de emergencia de defensa ante desastres. ¿Ya? Luego, en la segunda unidad,
vamos a estudiar todo lo referido a la organización política administrativa del Estado. Vamos a ver temas como gobierno, gobernabilidad, nación, territorio. Y en la semana 5 vamos a ver como contenido conceptual la organización política administrativa del Estado, y como contenido procedimental que conocen la organización del Estado peruano, es decir, todo el organigrama del Estado, y vamos a estudiar un poco lo que es el presupuesto, ¿no? El presupuesto de la República y algunos programas de gobierno. En la semana 6 vamos a estudiar el tema gobierno, gobernabilidad, y también otro término que se está utilizando, el término gobernanza. Describe conceptos de gobierno, gobernabilidad, gobernanza como contenido procedimental. Y luego, en la semana 7, vamos, como contenido conceptual, vamos a estudiar lo que es referido a la visión geopolítica del Perú y la visión geoestratégica del Perú, es decir, cómo está ubicado el Perú, ¿no? Estratégicamente a nivel del mundo. Y como contenido procedimental es que ustedes comprendan la visión geoestratégica del Perú, y vamos a tener que leer ahí para reforzar esto un texto de defensa nacional. Luego, en la semana 8, vamos a estudiar lo referido a amenazas internas. Ustedes saben que el Perú está siempre expuesto a amenazas tanto de manera interna dentro del territorio, ¿no? Como son temas de delincuencia, inseguridad, narcotráfico. Luego vamos a, como contenido procedimental, ustedes van a entender cuál es la importancia de las amenazas internas en el Perú, y también cuáles son las amenazas que se dan frente a estos temas que amenazan la seguridad nacional. En la semana 8, que es referida a la unidad 3, son temas referidos a la megadiversidad del Perú, ¿no? Vamos a conocer un poco aspectos de la diversidad del Perú, y luego vamos a una lectura acá, Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar 2015. Luego vamos en la semana 10, como contenido conceptual, estudiar los recursos naturales, y como contenido procedimental es que entienden la importancia de los recursos naturales en el Perú y valoran como contenido actitudinal, van a valorar la importancia que tienen los recursos naturales en el Perú y cómo es que nosotros debemos conservarlos y preservarlos, porque la conservación y preservación van a ayudar a las generaciones futuras. En la semana 11, contenido conceptual son riesgos y amenazas a la biodiversidad en el Perú. Es decir, hay que entender cómo es que hay algunos riesgos y amenazas que se dan a la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, la tala y quema de árboles, la minería ilegal, todos esos aspectos que van a amenazar la biodiversidad del Perú. Y en la semana 12, como contenido conceptual, vamos a estudiar los sectores potenciales del Perú y van a reconocer la importancia de estos sectores. Con respecto a la unidad 4, vamos a ver, ya es una parte netamente ya más relacionada con su carrera, que es referida a emergencias y desastres naturales. La semana 13, el significado de emergencias y desastres en el Perú. Y luego en la 14, procedimientos médicos frente a desastres y emergencias. Y hay que analizar los procedimientos médicos frente a este tema, y hay que leer el manual de procedimientos, ¿no? Y luego vamos a estudiar un poco cuál es la
los procedimientos frente a la respuesta a temas como los de ahora que estamos viviendo, ¿no? Respuesta a emergencias sanitarias, etcétera. Y luego en la semana 15, medidas frente a desastres y emergencias, y se interpretan las medidas frente a desastres y emergencias en el Perú. Y al final vamos a saber estudiar los protocolos de bioseguridad. Muy bien, y también antes que me olvide, a ver, mejor luego les indico. Y la metodología es buenos debates, talleres, intervenciones orales, exposiciones, ¿ya? Los recursos son, digamos, las tecnologías que disponemos. Algunas lecturas se les va a dar para que lean. Y bueno, con respecto a las evaluaciones, tenemos una evaluación parcial que va a representar el 30% de la evaluación, el examen final 30%, trabajos académicos el 40%, que hacen un total de 100%, y entre ellos se consigna la nota final. Muy bien, antes de empezar la clase, quisiera indicarles que también como tarea principal, que es parte del 40% de la práctica, es que se va a indicar que ustedes realicen un ensayo académico, se les va a dar las pautas y ustedes más adelante vamos a discutir un poco sobre los temas y cómo es que, cuál es la metodología que se va a emplear y también la estructura del ensayo que se les va a solicitar. El sílabo está colgado, va a estar colgado en la Zoom web para que ustedes de ahí lo puedan para que ustedes ahí lo puedan bajar y tenerlo. Muy bien, alumnos, entonces eso es todo lo referido al sílabo de la asignatura. El sílabo va a estar en su web, por favor, alumnos, ahí lo bajan. Ya, ahí lo voy a colgar. ¿Visualizan las diapositivas? Sí se ve, doctora. Ya.
Muy bien, entonces la clase de hoy vamos a hacer una introducción al tema de defensa nacional. Acá vamos a compartir estos mapitas. ¿Escuchan? Sí, doctora, una consulta, ¿puede compartir? Ah, ya, disculpen. ¿Ya lo ven? ¿Ven las diapositivas? No, Sí, a mí doctora. me sale como si estuviera cargando. Sí, se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí ven? Yo sí veo. Yo también veo. Sí se logra ver. Ya, Sí se ve, ya, sí se ve. gracias, gracias. No se escucha el video. ¿No se escucha? No. Ya, disculpen, entonces hay un problema de conectividad, ya, pero ya como ya va a terminar, Doctora, disculpe, para que pueda escucharse el video, al momento de compartir, tiene que darle la opción compartir también el audio para que todos podamos escuchar el audio que usted escucha. ya, Luna, gracias.
Sí, muy bien, alumnos. Era un poco para ilustrarles a ustedes, bueno, cuál es la ubicación del Perú, ¿no? Respecto a países, ¿no? Y luego, cuáles son las potencialidades, ¿no? Los recursos naturales que poseemos, los departamentos, tenemos una superficie terrestre, marítima, aérea. Y para entrar al tema de defensa nacional, quisiera yo empezar hablando un poco de la Constitución Política del Perú, cuyo artículo 1 sostiene que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Qué significa este precepto de nuestra Constitución Política del Perú de 1993? Que consigna en su artículo primero que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Del grupo alguien me podría contestar? Por si acaso, todas las intervenciones son calificadas. ¿Qué me dicen, alumnos, con respecto a este artículo de la Constitución que sostiene que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado? ¿Algún voluntario o voluntaria? Doctora, por decir algo, podría decir Sí, que tal vez, sí. bueno, que la sociedad y el Estado, su fin supremo es el cuidar, ¿no? El cuidar de esta población, de dignificarlo, ¿no? De guardar sus derechos. Tal vez algo se relaciona con eso, Sí, muy por bien, decir algo, ¿no? sí, ¿cuál es su apellido de usted, alumno? Angulo. Angulo, muy bien, Angulo. Gracias. ¿Alguien más? Doctora, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Por el artículo número 1, que el Estado tiene la obligación de velar tanto de las familias, la salud, educación, trabajo, hacia la sociedad como Estado que es. Muy bien, alumno. ¿Cuál es su apellido de usted? González Peralta. González. Gracias, González. Cada intervención tiene una calificación, ¿ya, alumnos? ¿Alguien más? Doctora, ¿podría ser, por ejemplo, cuando se refiere a la dignidad, incluye todo lo íntegro, privado, eh, único de cada persona? Entonces, como sociedad, para poder cumplir con todos los requerimientos, establecimientos o con todos los derechos de todas las personas, primero se debe respetar al ser humano, o sea, como único, para luego respetarlo en conjunto. Yo lo entiendo de esa manera. Bien, alumna, gracias. ¿Cuál es su apellido, alumna? Gracias, Marín. Carazas. Gracias, Carazas. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Eh, Entiendo que cuando se refiere al respeto, ¿no? De la dignidad también se refiere a hacer valer los derechos de cada persona Ya, muy bien. y tratar al ser humano dentro de una sociedad como un ser íntegro, ¿no? En todos los ámbitos. Muy bien, alumno. Su apellido, alumno. Timana Gutiérrez. Discúlpeme que no le Timana escuché. Gutiérrez. Timaná. Sí. Timaná Gutiérrez. Gracias, Timaná. Doctora, ¿Alguien más? A ver, alumna. doctora, lo que a mí me llama la atención es que justamente el primer artículo es aquel Sí, que defiende básicamente a la persona, ¿no? O sea, iniciamos con eso, con la defensa de la persona, para poder llegar ahí, expandernos o extendernos
ya los estados o algo más superior, pero tomando como principal a la persona humana. Es lo que yo logro entender, doctora. Muy bien, alumna, gracias. Su apellido, Ñaña Reyes, doctora. Ñaña. Muy bien, Ñaña, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, alumnos. En el artículo número 38 también de la Constitución Política del Perú señala lo siguiente: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. ¿Cómo se interpreta este artículo de nuestra Constitución, que está consignado en el artículo 38 de la Constitución Política del Perú? Todos los peruanos, es decir, cada uno de nosotros, tenemos el deber de honrar al Perú. ¿Qué significa honrar al Perú? De proteger los intereses nacionales, así como de respetar, escuchen bien, de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Doctora, yo le entiendo como que respetar en el ámbito de llegar a proteger lo que tenemos dentro del territorio nacional, ¿no? Ya sea la flora, la fauna o los recursos históricos que tenemos en cada departamento. Por esa parte, respetar y también cultivar o nuestro folclore, la cultura y todo eso. Muy bien, alumna. ¿Su apellido de usted, alumna? Ñaña Reyes, doctora. Muy bien, alumna. Hola, doctora. Sí. Bueno, yo entiendo, de acuerdo a lo que dice, los deberes para con la patria, es que toda persona que es nacida acá en el Perú tiene el deber de honrar a su propia patria. Y como dice mi compañera, ¿no? Proteger los intereses nacionales, como sus costumbres, su cultura, y hacerla respetar ante cualquier persona dentro de nuestro territorio nacional. Muy bien, alumno. ¿Su apellido? Vivas. ¿Vivas? Sí. Vivas. Ya, alumno. Doctora. Sí, le escucho, alumna. Sí, yo había entendido también que tiene mucho que ver con el sentido de nacionalidad. Uno debe amar ser peruano, amar sus raíces y no estar buscando en el otro lo que le falta, sino más bien cultivarlo en su propia tierra. Respetar todo lo que ya tenemos y más bien nutrir en los más jóvenes nuestra cultura, nuestras tradiciones, para también sentirnos parte del ser peruanos. Muy bien, alumna, gracias. ¿Su apellido, alumna? Ramírez Pacheco. Ramírez Pacheco. Gracias, Ramírez. Doctora, bueno, yo podría agregar, según lo del artículo 38 que usted mencionó, que establece, ¿no? que dice respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico. Yo entiendo que eso se refiere a respetar la ley de leyes, que es la Constitución, ya que en la Constitución están establecidos todos los derechos, todas las normas, establecido todas las leyes donde nosotros podemos ver qué es lo que nos avala dentro del territorio. Entonces, es importante que nosotros podamos cumplir, respetar y defender la Constitución, que es nuestra ley de leyes. Muy bien, alumna, gracias. ¿Cuál es su apellido de usted, alumna? Carazas Marín. Carazas, ya, Carazas Marín. Muy bien, Carazas, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, para terminar, a ver, es bastante, pero quiero agregar nada más el artículo 44, que es esto referido al tema de defensa nacional. Nos dice: son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, el deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras
y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Miren, cuán importante es el marco legal, ¿no?, en el que se ampara la defensa nacional. En este artículo, el 44 nos dice, son deberes primordiales del Estado, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Eso hay que entenderlo muy bien. Y luego nos dice promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Además nos señala, asimismo es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. ¿Cómo es que se interpreta este artículo de nuestra Constitución Política del Perú? Bueno, doctora, yo entiendo que este artículo se interpreta que el Estado tiene que defender la soberanía de manera interna y de manera externa hacia respecto a nuestras fronteras, generalizando, ¿no? Que los derechos a proteger a nuestra población de manera interna dentro de nuestro país, así como mejorar las zonas fronterizas y en concordancia con las políticas del exterior. Eso me entiendo. Bien. Muy bien, alumno, su apellido. Vivas. Vivas, ¿no? Ya Vivas. Sí, doctora. Cada intervención, por si acaso, es una nota y al final se suma y sacamos un promedio, ¿ya? Cada intervención es como dentro de los promedios de práctica, es una tarea como una intervención oral, pero en términos de práctica lo consignamos a cada uno con su nota, ¿ya? Muy bien, alumno Vivas. ¿Alguien más? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en el artículo 44 que usted leyó, aparte de defender, ¿no?, la soberanía nacional, el territorio y a su población, también se habla de promover el bienestar general. Muy bien. Y eso es desarrollando tanto el aspecto de la justicia y en general, ¿no?, de todos los aspectos para que la población tenga mayor bienestar y un desarrollo mejor. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos, alumno, de bienestar, como bien, ¿cuál es su apellido, alumna? Me vaya a olvidar. Manco. Manco, muy bien, alumna Manco. Como bien señala su compañera Manco, cuando hablamos del artículo 44, nos señala también nuestra Constitución que es uno de los deberes del Estado es promover el bienestar general. Cuando hablamos de bienestar general, esta noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se necesitan para vivir bien, ¿verdad? ¿Qué se necesita para vivir bien y para satisfacer nuestras necesidades? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan ustedes, por ejemplo, algunos para vivir bien y para satisfacer sus necesidades? ¿Mm? Alimentación. Muy bien. Muy bien. Economía. Salud, A ver, vivienda. Bienestar. A ver. Salud. Muy bien, salud. Ahora que nosotros estamos viviendo esta situación de pandemia, en esta emergencia sanitaria, nos hemos podido dar cuenta cuán importante es que nosotros cuidemos nuestra salud y también por parte del Estado, que hayan sistemas, ustedes que son del área de la salud, sistemas de salud, ¿no?, que
sean eficientes, ¿verdad? Para que la mayoría de la población tenga acceso a todos los servicios. Y nos damos cuenta a veces del sistema de salud, cómo es que en estos últimos tiempos ha tenido que luchar con presupuestos para poder mejorar hospitales, que la población tenga medicinas, ¿verdad? Entonces, la atención primaria, que es básica, esto no. Sí, dígame, alumno. Bueno, para acotar lo que usted menciona, bueno, en el tema de la salud y Sí. justamente en relación con lo que es el artículo 44, donde dice garantizar la plena defensa de los derechos ciudadanos, plasmando, ¿no?, la situación en la cual nos encontramos, que es el estado de emergencia sanitaria. En un inicio, por ejemplo, se plasmó lo que era el estado de emergencia, en el cual inclusive se mandó a llamar a la reserva de las Fuerzas Armadas para justamente garantizar la defensa de los derechos ciudadanos en general, porque no necesariamente contra agentes externos, sino contra nuestra misma población, que no acataba las reglas de que se necesitaba lo que era un aislamiento y mantenernos cada uno en sus hogares, ¿no? Bueno, eso era como para poder plasmarlo en la situación en la cual nos encontramos. Claro, porque cuando hablamos de defensa nacional, hablamos de la defensa de todos, porque todos somos defensa nacional y estamos obligados a, como bien señalan estos artículos de la Constitución, a respetar, ¿no? A respetar al país, a defenderlo, a garantizar la plena defensa de los derechos humanos. Es decir, nosotros también tenemos que empezar respetando, ¿no?, al otro. A veces no respetamos al vecino, no respetamos al pasajero que va al lado de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que a veces hacen caso omiso a las indicaciones que nos dan las autoridades, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar también por nosotros mismos, respetándonos entre nosotros y también por parte de las instituciones del Estado. También ellos hacen su parte, ¿verdad? Y nosotros también como ciudadanos, si bien es cierto, estamos dentro de una sociedad, tenemos el deber, ¿no?, de protegernos unos a otros, porque si nosotros también ponemos nuestra voluntad, nuestros deseos de mejorar, también va a mejorar la nación. Entonces, cuando hablamos de que el Estado garantiza la plena vigencia de los derechos humanos y protege a la población, en este caso específicamente hablando de la pandemia, es deber del Estado, ¿no?, también proteger a la población, darle seguridad, ¿no? Y por eso es que se han tomado algunas medidas para poder controlar y que esta pandemia no se expanda mucho. Muy bien, entonces hablamos de bienestar general y este bienestar se fundamenta en la justicia. La justicia tiene que ver con ¿qué? Con la equidad, ¿verdad? Con que los bienes se distribuyan de manera equitativa en el tema de salud, de que la salud llegue para todos, y por eso hay grandes esfuerzos del gobierno, del Estado, de las autoridades, de que la salud llegue a todos, de que todos tengamos derecho a la salud, ¿verdad? A encontrar medicinas en los hospitales, a que se nos atienda. A veces, de repente, en estos tiempos, por las situaciones que se están viendo, los hospitales colapsan, pero sí es deber del Estado ayudar a que se garanticen los derechos de las personas, ¿no? En salud, en educación, ¿verdad? En empleos dignos. Entonces, todo esto tiene que ver con la defensa nacional. Eso es defender nuestra nación. Además,
en el artículo 163 de la Constitución nos dice establecer que el Estado garantiza la seguridad de la nación, ¿ya? Entonces, ¿qué significa estar seguros dentro de las fronteras nacionales? ¿Mm? Es, doctora, permitir el paso de, por ejemplo, en el caso que se está dando, ¿no? El paso de la inmigración venezolana, algunas personas que han migrado, ¿no? Son, por ejemplo, algunos delincuentes, ¿no? Todo tipo, incluso eso, también nuevas formas de, algunas nuevas enfermedades que pueden llegar, ¿no? Que no eran prevalentes en el Perú. Todo ese conjunto es lo que se estaría, ¿no? Tratando de cuidar en la zona fronteriza. Que se respete la soberanía peruana. ¿Cuál es su apellido, alumno? Timana Gutiérrez. Es Timana, gracias. Las alumnas que intervinieron antes, sus apellidos, alumnas. Es Pacheco, doctora. Pacheco, ¿no? Sí, Pacheco. Ramírez Pacheco. Ramírez Pacheco. Y mi compañera Leslie Gamboa. Su compañera Leslie Gamboa. Gamboa Leslie. Muy bien, alumnos. Entonces, una vez que hemos compartido con ustedes algunos artículos de la Constitución, ya vamos a definir qué significa doctrina de defensa nacional. La doctrina de defensa nacional se define como el conjunto de principios y preceptos que, aplicados a la realidad nacional, orientan las acciones del Estado para la concepción, ejecución y planeamiento de la defensa nacional. Y los principios del Estado peruano con respecto a la defensa nacional, ¿no? Concepto general de defensa nacional, que es una acción integral que compromete la obligación y la participación de todos los peruanos. Es decir, que cuando hablamos como principio y concepto general de defensa nacional, hablamos de que es una acción integral que compromete la obligación y participación de todos los peruanos. Y acá una definición de defensa nacional. Es decir, la defensa nacional se define como el conjunto de previsiones y acciones que el gobierno genera y ejecuta permanentemente para lograr la seguridad nacional y alcanzar los objetivos. ¿Qué se entiende por seguridad nacional? ¿Qué es la seguridad nacional? ¿Y cuál es la relación entre la seguridad, ¿no? Y por otro lado, habíamos dicho que uno de los fines del Estado es garantizar el bienestar general. Doctora, ¿la seguridad nacional puede ser el mantenimiento del orden y la paz dentro del territorio nacional? Muy bien. Doctora, también podría añadir que la seguridad nacional también podría ser que se respetan, digamos, los derechos de las personas, ¿no? También podría incluir, ¿no? La libertad de la persona. Ajá, muy bien. ¿Cuál es su apellido? Campuzano, doctora. Campuzano. ¿El otro alumno? Libiac, doctora, Libiac. ¿Libiac? Sí, Libiac, con C al final. Libiac. Ya, Libiac. Muy bien, alumno. Entonces, ¿por qué? Porque la seguridad está orientada a preservar y garantizar el bienestar general.
¿Por qué? Porque no podría darse el bienestar general en un clima de inseguridad. ¿Por qué decimos que no se podría dar el bienestar general en un clima de inseguridad? ¿Ah? Porque no podrías gozar plenamente de tus derechos, ¿no? No hay una seguridad plena de que puedas expresarte libremente o vivir tranquilamente, ¿no? Sin esa seguridad, en un ambiente de inseguridad, ¿no? Bien, No sé, alumno. ¿Cuál es su apellido, alumno? Angulo. ¿Ah? Angulo. Angulo, ya, Angulo, gracias. Doctora, porque no se podría estar preservando la integridad de la persona ni respetando sus derechos en un lugar inseguro, como es inseguridad nacional. Muy bien, alumno. ¿Su apellido? Viva, doctora. Vivas, Vivas, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, entonces, agregar que la seguridad es una necesidad básica de la persona, como bien señala uno de sus compañeros, ¿no? No podría haber bienestar en un clima de inseguridad. Entonces, hablamos de la seguridad como una necesidad básica de la persona. Necesitamos estar seguros cuando salimos a la calle, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al hospital, necesitamos estar seguros. Entonces, la seguridad es una necesidad que debemos tener todas las personas, todos los grupos humanos, ¿ya? Y porque, como señaló su compañero, no podríamos vivir tranquilos en un mundo de inseguridad, ¿ya? Entonces, ¿y la seguridad qué denota? Denota un estado de confianza, garantía, tranquilidad de la propia persona. Eso es lo que denota el concepto de seguridad. Entonces, este concepto denota un estado de confianza, un estado de garantía, un estado de tranquilidad de la persona, de las instituciones y del Estado frente a amenazas o acciones adversas. Entonces, sí, dígame, alumno. Otra, tal vez añadiendo a lo que el compañero Joaquín indicó, si no hay seguridad en el Estado, pues limitaría el desarrollo personal, social y como nación, ¿no? ante el mundo. Entonces, limitaría bastante el tema de crecer como país y nos limitaría pues a las nuevas tecnologías, a la globalización. Claro, o sea, porque imagínense, a ver, vamos a suponer que hay una empresa que quiera venir a invertir en el Perú y todos los días ven en las noticias que hay asaltos, que no hay crimen organizado, hay delincuencia. Entonces, imagínense con qué clima de confianza quisieran venir a invertir. En el tema del turismo, por ejemplo, que el turismo reporta al Perú muchas divisas. Entonces, en este tema, si nosotros damos una imagen de inseguridad en el exterior, las personas simplemente optan por irse a otros lugares, ¿verdad? Entonces, nosotros ahí estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no promovemos turismo, y si hay turismo, hay desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas se trasladan de un lugar a otro, hay ingresos para los transportistas, hay ingresos para las agencias de viaje, hay ingresos para los guías turísticos, hay ingresos para los restaurantes, hay ingresos para los que venden
recuerdo, ¿no?, de los países donde uno visita. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema de la seguridad. Por eso es que siempre se tiene que tener presente de que la seguridad y la defensa nacional depende de todos nosotros, y también tenemos que poner de nuestra parte para que seamos responsables en estos temas, ¿no? Si, por ejemplo, en el tema del turismo, cuando alguien viene de otro país, ¿no?, tratarlo de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que se sientan atraídos con nuestra nación como un destino turístico. Entonces, el Estado, en ese sentido, también es proveedor de seguridad, ¿ya? Y es el que prevé también la seguridad individual y comunitaria. Muy bien, entonces, tenemos que agregar también, con respecto al tema de seguridad y defensa nacional, es que los gobiernos deben tomar previsiones y acciones para lograr la seguridad nacional y alcanzar los objetivos. Entonces, ¿y cuál es la finalidad del Estado peruano? Si se tiene en cuenta que la finalidad esencial del Estado, además de la seguridad, es el bienestar, es indispensable que éste se logre en un clima de paz. Entonces, ¿qué significa que para lograr como una finalidad del Estado, además de la seguridad, ¿no?, es el bienestar, lograr que todo esto se logre en un ambiente de paz? ¿Cómo entienden ustedes? ¿Alumnos? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo entiendo que para todo desarrollo, ¿no?, se necesita igual paz, porque en un ambiente donde hay muchos conflictos y así una persona no puede conservar su bienestar, quizá su bienestar mental, ¿no? No se puede desarrollar bien estando siempre preocupado, por ejemplo, por si el Estado no brinda suficiente seguridad, estando preocupando siempre por la delincuencia o el bienestar de la familia y así, ¿no? Así que para un correcto desarrollo y bienestar se necesita paz. Muy bien. Muy bien, alumna, ¿cuál es su apellido? Manco. Manco, muy bien, Manco. Muy bien, entonces, cuando decimos que la defensa nacional abarca un conjunto de medidas y previsión. Entonces, ¿cuáles son estas medidas y previsiones estas medidas y previsiones tienden a asegurar la tranquilidad interna y externa, ¿ya? A fin de permitir el libre ejercicio de las actividades nacionales para la obtención del bienestar. Luego, otra medida y previsión es planear y conducir las luchas permanentes en la paz, ¿ya? Prever los conflictos y preparar al país para afrontarlos. Es decir, y acá, por ejemplo, acá las autoridades tienen el deber de prever conflictos. Por ejemplo, ¿cómo se prevé un conflicto? Si se sabe que, vamos a suponer que en determinada zona del país
hay de repente todos los días hay delincuencia, entonces la población no se siente segura, entonces las autoridades tienen que tratar de prever esos conflictos y también prepararse para afrontarlos, tomando las medidas adecuadas. Luego, recuperar al país después de la evolución a los conflictos, volviendo a las condiciones normales de la paz, ¿no? Entonces, una vez que se pasa un conflicto, viene la etapa de recuperación, ¿ya? Para volver a las condiciones normales. Es decir, por ejemplo, ahorita estamos viviendo una etapa de pandemia. Entonces, el Perú, ahorita nosotros tenemos, primero que ahorita estamos viviendo, las autoridades están tomando las previsiones del caso, nos están diciendo que, bueno, en la epidemia hay un rebrote, que no hay que salir de casa, que tenemos que usar la mascarilla, que tenemos que lavarnos las manos frecuentemente, ¿ya? Entonces, todas estas son previsiones. Y ustedes, sobre todo, que son jóvenes, y a veces uno cuando es joven dice, no, a veces esto va a pasar rápido, pero ustedes como jóvenes y que son de esta generación, tienen que acatar lo que nos dicen las autoridades, porque ellos son los que están empapados de toda esta situación, y no es una situación que solamente estamos viviendo acá, sino es una situación que se está viviendo a nivel mundial. Pero una vez que ya de repente, ojalá se supere todo esto, se vaya resolviendo, ya vengan las vacunas, la gente se vuelva a una etapa de normalidad, entonces también es deber del Estado, de las autoridades, también fomentar todas lo que esté al alcance para volver a las condiciones normales, y eso se hace paulatinamente. Por ejemplo, nos dijeron, ya se abren los centros comerciales y hay un 40% de asistencia. Entonces, ¿por qué? Porque hay una etapa de recuperación, ¿no? Después de una etapa difícil. Entonces, para ir volviendo poco a poco a las condiciones normales en un buen clima, ¿ya? Y luego nos dice, como medidas y previsiones, también mantener el orden constitucional establecido. Entonces, si nos dijeron que estamos en una situación de emergencia por un número de días, también tenemos que acatar la norma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que acatar medidas, ¿ya? Y luego preparar a la población para hacer frente a los efectos de los desastres ocasionados por la naturaleza o por la acción del hombre. Entonces, también nosotros como población tenemos que prepararnos para hacer frente, ¿no?, a todos aquellos efectos de los desastres. Tenemos que, es deber también del Estado y las autoridades, prepararnos para luego hacer frente a los efectos de los desastres, que muchas veces son ocasionados por la naturaleza o también por acción del hombre. Entonces, tenemos que prepararnos como población. Entonces, y estas medidas y previsiones, ¿dónde se van a materializar? Estas medidas y previsiones se materializan en planes destinados a preparar y conducir las acciones internas y externas de la defensa, ¿ya? Efectuar la movilización integral y la preparación del país en caso de conflicto, ¿ya? Y en conjunto se constituye el Plan de Defensa Nacional. Y esta concepción, preparación y ejecución de estos planes compete no solo al gobierno y a sus organismos competentes, sino a todo el país y sus diversas actividades públicas, privadas, ¿ya? Porque en todo ello se pone en juego el propio destino del país.
Muy bien. ¿Y cuál es la finalidad de la defensa nacional? La defensa nacional tiene por finalidad garantizar, como habíamos mencionado anteriormente, la seguridad, ¿ya? Y entre otras, las siguientes: mantener la inviolabilidad de la soberanía y la independencia del Estado en el ejercicio absoluto de su libertad de acción. Vencer las resistencias que otros estados opongan a la consecución de los objetivos nacionales, hacer frente a todas las amenazas internas contra la paz social, la seguridad y el desarrollo, hacer frente a los desastres causados por fenómenos de la naturaleza, así como los efectos de la conflagración bélica, interna o externa, y cualquier otra causa que afecte a la población nacional. ¿Y cuáles son las características de la defensa nacional? Las características de la defensa nacional son que es permanente, es decir, que se realiza en todo tiempo y circunstancia. Luego es integral porque compromete a todo el quehacer nacional, así como todas las personas naturales y jurídicas del país, y hace frente a los conflictos y amenazas que se produzcan en los ámbitos interno y externo. Es preventiva. ¿Por qué? Porque se generan con la suficiente anticipación las previsiones, acciones y decisiones dirigidas a garantizar la seguridad nacional. Es sistemática porque se prepara y ejecuta a través de un sistema y bajo una orientación común sustentada en la doctrina de defensa nacional. Y además es dinámica. ¿Por qué? Porque se adecua a los cambios y a las circunstancias que se presentan, ¿ya?, de acuerdo a la naturaleza de las amenazas y de los conflictos. ¿Y cuáles son los ámbitos de la defensa nacional? Los ámbitos de la defensa nacional, bueno, constituyen los ámbitos de la defensa nacional el espacio interior y el exterior al territorio nacional, en los cuales se van a desarrollar las previsiones, acciones y decisiones de estas, dando lugar a la defensa interna y defensa externa respectivamente. Cuando hablamos de defensa interna, hablamos del conjunto de actividades que el gobierno adopta en forma permanente para hacer frente a los conflictos que se producen dentro del territorio nacional, ocasionados por agentes internos o externos, así como a los desastres y calamidades causadas por los fenómenos naturales y tecnológicos. Entonces, la defensa interna comprende la defensa interior del territorio y la defensa civil. Muy bien, entonces cuando hablamos de alumnos de defensa al interior del territorio, hablamos del conjunto de previsiones y medidas de carácter permanente en todos los campos de la actividad nacional. ¿Para qué? Para mantener el orden interno y a restablecer el orden público en caso de que haya sido alterado por acción de adversarios externos o internos. Entonces, hablamos de defensa interna, defensa al interior del territorio, orden interno y orden público. El orden interno es la situación en la cual están garantizadas la estabilidad y normal funcionamiento de la institucionalidad político-jurídica establecida en el Estado. Su mantenimiento y control demandan previsiones y acciones que el gobierno debe adoptar permanentemente, llevando implícita la posibilidad de declarar los
regímenes de excepción que prevé la Constitución Política del Perú. Y en lo referente al orden público, hablamos de la situación de paz, tranquilidad y disciplina social, en la cual se da plena observancia del orden jurídico como fundamento de la convivencia entre las personas y grupos que integran la sociedad. Y entonces, la prevención del orden público, así como su restablecimiento en caso de alteración, constituye responsabilidad permanente del gobierno, ¿ya? Y el orden público es aspecto integrante del orden interno. Y por otro lado también tenemos la defensa civil, que es el conjunto de actividades que el gobierno realiza destinadas ¿a qué? A prevenir y proteger a la población y al patrimonio nacional de desastres de toda índole, cualquiera sea su origen y magnitud. Y también habíamos hablado de ámbitos de la defensa nacional, tenemos el ámbito externo. Entonces, en el ámbito externo de la defensa nacional, es el conjunto de actividades que el gobierno adopta ¿para qué? Para garantizar en forma permanente los intereses nacionales, la soberanía e independencia del país y su integridad patrimonial frente a cualquier amenaza, intervención o agresión provenientes del ámbito externo. Muy bien, entonces, alumnos, luego vamos a asignar algunos temas para las siguientes clases y luego vamos a pasar a tomar una prueba de entrada. A ver, ¿ustedes prefieren que les asigne temas yo o ustedes escogen los temas? Doctora, una consulta, ¿esos trabajos van a ser por grupos? No, va a ser cada uno, va a ser individual. Ay. No sé, por mí que usted lo asigne normal, más rápido. Ya, muy bien. Muy bien, alumnos. Entonces, a ver, para empezar en la siguiente clase, voy a necesitar 5 voluntarios o voluntarias. Y luego a cada uno le asigno su tema.
Vera, Villarreal, Ramírez Rivera, Nina Quispe, Manco, Morales, no, Manco, Mamani, Sí, doctora. a ver, le estoy volviendo a chequear los que no los tengo chequeados en las asistencias. García Vidal. Doctora, yo sí estaba presente. Doctora, Yo soy Ramírez Rivera, me acaba de mencionar. Ya, a ver, para ponerle, porque no lo había chequeado, ¿ya? Por eso estoy volviendo a chequear para que no... Ramírez Rivera sí está. Disculpe. doctora, Manco. A ver, Manco, vamos a ver. Manco ya no le había registrado Manco. ¿Alguien más? Ya, gracias, doctora. Ya. A ver, díganme, por favor. A ver, yo lo voy a volver a llamar y ustedes me dicen, ¿ya? A ver, ¿quién no tengo chequeado acá? No tengo a García Vidal. García Vidal. Guaita. Cajumu. Ya, Luna, gracias. Buenas tardes. Jauregui. Buenas tardes. Buenas Jauregui. tardes, presente. Jauregui. Buenas tardes, presente. ¿Se me escucha, doctora? Buenas tardes. Sí, ¿usted es Jauregui? Sí. Ya, gracias. Manco. Ah, no, disculpe. Manco está. Mamani. Morales Toribio. Pinedo. Presente. Buenas tardes, Pinedo. doctora, presente. Sí, Pinedo. Pinedo. Ya, Pinedo. Sí. Ya la chequeé. Vera. Villarreal. Segarra. Doctora. Muy bien, alumnos. A ver, necesito, a ver, acá, ¿cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, más 64, a ver. Doctora, mi compañero Segarra Tor sí está, creo que se escuchó muy bajito, no lo logró escuchar. Segarra. Sí, se escuchó. Sí está hablando, doctora, pero muy bajito. Ya, gracias. Ya. Gracias. Doctora, el alumno White me mencionó que tiene problemas de conectividad. Guaita, Ajá. ya. Gracias. Ya, alumnos, necesito, a ver, son 60 y... A ver, 1, 2, 3, 4, 5... 65. A ver, 7 voluntarios. O yo les asigno de una vez los temas. Ya, alumnos, y luego los escojo. ¿Está bien?